Bueno, familias, pues venga, vamos allá. Comenzamos una nueva edición de... iba a decir otra cosa. Conocea, preguntas y respuestas, vuestro programa en el que yo, un servidor, respondo preguntas sobre neurodesarrollo, psicopatología, neurodivergencias, ya sabéis, autismo, TDAH, trastorno del lenguaje, otras capacidades, también preguntas por aquí. Aunque no es estrictamente neurodesarrollo, y otra serie de cuestiones, ¿vale?, relacionadas un poco con este mundo que nos apasiona, nos atormenta, nos fascina, nos enfada, lo digo por las dificultades que tenemos a veces, y bueno, en fin, respondiendo a vuestras preguntas, santo al cielo, a ver, ¿Cómo responde a vuestras preguntas? Bueno, pues hay varias formas. Tenéis 3 formas para que os responda en este programa, ¿vale? De preguntas y respuestas, que ya, si no me equivoco, es el número 71 que hacemos, 71 programas. 3 formas de hacerlo. Una, siendo un miembro, que suena fatal, un miembro del canal de YouTube, ¿vale? Os hacéis miembros y por una cuota de estas que son simbólicas, pues me podéis hacer las preguntas directamente en el chat de YouTube, porque aparece vuestro nombre, aparece como una especie de insignia ahí de que soy miembro del canal de YouTube, ¿vale? Pues me lo podéis hacer a través de YouTube. Otra forma, haciendo suscriptores, cada plataforma tiene un nombre, pero al final es todo lo mismo. Suscriptores de Instagram, ¿de acuerdo? En Instagram, si veis a mi perfil, hay una pestañita que pone suscripción. Y entonces, pues, me podéis hacer la pregunta directamente con un mensaje privado, con una cajetín que suelo poner yo para los suscriptores, para que me hagan preguntas. Me han hecho un par de preguntas, las tengo ya por aquí. Aparte, pues tiene otra serie de beneficios de estos, de ser suscriptor o miembro, que, bueno, pues hay contenido exclusivo. Normalmente los vídeos los publico antes para miembros y para suscriptores, ¿vale? Los vídeos estos que subo, los largos, los shorts, estos que estoy haciendo, que ahora me está editando Cristian, está haciendo unas ediciones ahí fantásticas, pues también los miembros, suscriptores, pues lo ven antes, a lo mejor 2 días antes, a veces una mañana antes. Y la otra forma es hacerlo directamente a través de Ko-Fi. Tenéis un enlace fijado en el chat de YouTube y también en el chat de Instagram. Entonces, pulsáis ahí, vais, me hacéis la pregunta, yo lo tengo aquí abierto en la otra pantalla, los voy mirando, ¿de acuerdo? Si queréis hacerme la pregunta, si llega a tiempo para el programa, pues os respondo a este programa. Que no, pues para el siguiente programa. ¿Vale? ¿Listo? ¡Hala! Resuelto. Venga, vamos allá. Venga, Lola dice: hola, Daniel, ¿podrías decirme cómo trabajar la discalculia en un adolescente con TEA? Ostras, con 16 años con discalculia. Tiene 16 años, vale, grado 2, ahora ya me encajo un poquito las cosas, ¿vale? Hasta ahora los números no existían en su mundo, pero este año empezó a entenderlos a un nivel muy básico, aunque se frustra mucho. Bien. TEA, autismo y discalculia van muy unidos, especialmente cuando, bueno, pues hay un grado 2 o hay asociado una discapacidad intelectual, aunque no tiene por qué, ¿vale? Porque tiene que ver con un campo en autismo que es súper importante, veréis que yo lo machaco muchísimo, que es el tema del campo simbólico. El campo simbólico es el que nos ayuda a crear representaciones, ¿de acuerdo? Representaciones de la realidad, ¿vale? En el cálculo hay que hacer una representación de la realidad con esos números, porque los números son un poco arbitrarios, ¿vale? Por ejemplo, los romanos son menos arbitrarios hasta cierto punto, porque el 1 es un palo, el 2 son 2 palos, el 3 son 3 palos, el 4 ya lo complicamos más, porque es el 5 menos 1, ¿vale? Pero al menos es menos simbólico, al menos los 3 primeros. En cambio, en los números que utilizamos nosotros son más arbitrarios, pero también son más rápidos, que es lo que hace nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje, cuanto más se va complicando, es para hacerlo más rápido y más eficaz, por así decirlo, ¿de acuerdo? Porque reducimos el contenido y decimos más con menos, bueno, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en autismo muchas veces no se asocia el concepto del número, ¿vale?, a la cantidad, ¿de acuerdo? Y esta es clave para el cálculo. Muchos chavales en el espectro saben contar, pero no saben qué es eso, qué representa el 10 o el 27, ¿vale? Y yo, por ejemplo, trabajaba con un chavalín adolescente, TEA grado 1, por eso digo que no tiene por qué, que tenía unas dificultades brutales con este tema porque no asociaba bien, no tenía en su cabeza bien asociado el concepto de cantidad a los números, ¿de acuerdo? Entonces, cosas como, por ejemplo, yo decía,
27 menos 11, ¿es más que 30? Y tú dirías, vamos a ver, si es que la primera cantidad ya es mayor que 30, pues es lógico. Pues no, tenía que hacer el cálculo, porque si no, no lo podía hacer de cabeza, esa simple diferenciación, porque tenía muchos problemas ahí en esa asociación del concepto con las cantidades. Y tenía muchas dificultades. Estoy hablando de un chaval que ahora está triunfando en su profesión. Hay que empezar desde abajo, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues con aquellas tareas súper clásicas, muy visuales, evidentemente, siempre autismo, muy visual, en el que los números asocian una cantidad concreta y poco a poco podamos ir retirando cierta ayuda, no toda, ¿vale? Eliminando esa ayuda de esas cantidades asociadas al número, ¿vale? Para que cuando pienses en 3, inmediatamente a la vez tengas 3 cosas, las que sean. Volvemos un poco a esa dificultad a nivel simbólico de crear los prototipos de las categorías, que es con lo que muchas veces conseguimos resumir y sintetizar mucha de la información. Ok, venga, vamos con otra pregunta. Buenos días. Mi hija hace 12 años nos piden el reconocimiento de discapacidad, 12 años, una prueba para intentar saber el CDI de mi hija. ¿Qué tipo de prueba podrían hacerle que fuera representativa? Hay que tener en cuenta que necesita un lenguaje accesible. Muchas gracias. Bueno, porque no se buscan la vida en el reconocimiento de discapacidad y buscan... Esto es una serie... O sea, vamos a ver, en la valoración de discapacidad o en la revisión, entiendo, en vuestro caso, os están pidiendo una evaluación extra para saber el CI. Pero no os proponen nada, conociendo a vuestra hija. Señal inequívoca que no tienen ni idea de qué están tratando o con quién están tratando. A mí esto me parece un poco fuerte, ¿vale? A ver, bueno, hay pruebas de CI que tienen o muy poco contenido verbal o ningún contenido verbal, ¿de acuerdo? En más pequeños yo utilizo Later, por ejemplo. En tu caso podrías utilizar alguna tipo Reven, que no tiene contenido verbal prácticamente, muy poquito. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que precisamente en TEA, en autismo, pasar ese tipo de prueba, yo las paso solo como aproximaciones para después pasar otra que me dé más resultados más allá del CI, sobre todo en diferencias en escalas verbales y manipulativas, que es muy importante medirlos en autismo. Pero entiendo que en tu caso hay un diagnóstico ya cerrado, entre comillas, de autismo. Lo que quieren es averiguar el cociente intelectual. Bueno, pues alguna de estas pruebas podría hacerse y ya está. Vale, venga, me dice aquí. Hola, tengo un nene de 5 años TEA, con un mellizo neurotípico. Fijaros, os acordáis lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que me preguntaban, oye, ¿qué posibilidades hay de que un niño sea autista si tengo un hermano o un, ¿vale? Pues esta es la prueba inequívoca de que no se sabe. O sea, es decir, al final habría que ver si son mellizos, en todo caso, esto ya por curiosidad mía, si son de monocigóticos o dicigóticos, es decir, del mismo, lo entendéis esta parte, ¿no? Que sean originales a partir del mismo óvulo o de dos, que pueden ser los distintos mellizos. Supuestamente los mellizos iguales, idénticos, son los que son monocigóticos, son los que son más parecidos a nivel genético. Por fin, claro, aunque sean dicigóticos, uno TEA y otro no TEA. ¿Vale? Para que veáis que muchas veces sí, hay carga genética, pero no es todo, ¿vale? Pueden pasar muchas cosas. Cuando escucho a profesionales siempre me quedo extrañada de que mi hijo no tiene dificultades sensoriales. Le encantan las fiestas, las ferias. ¿Es porque es pequeño y le saldrá este rasgo más tarde? Bueno, está en una edad de cambio, ¿de acuerdo? 5 años. De hecho, con 5 años yo los diagnósticos los doy con, bueno, siempre con peques, pero con 5 hasta los 6-7 años con muchísima prudencia, ¿de acuerdo? Muchísima prudencia porque hasta los 6, 7, a veces hasta los 8, pero normalmente hasta los 7 años no se completan la formación de ciertas estructuras cerebrales que tienen mucho que ver con la cognición y con unos aspectos de la cognición que están muy relacionados y que son muy importantes en autismo. Entonces es muy normal que de repente un niño a los 7 años de repente me diga, Dios mío, mi hijo se ha vuelto súper rígido o le molesta todo. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que ha terminado de desarrollarse de su desarrollo. A lo mejor la parte que tiene que ver con el lóbulo prefrontal, tema de funciones ejecutivas, o que se han desarrollado otra serie de cosas como, por ejemplo, más captación a nivel sensorial. Los últimos estudios... es algo en lo que yo estoy de acuerdo desde hace muchísimo tiempo, ya están los estudios de Peter Bernouillet, señala más
hiper e hiperreactividades más que sensibilidades en sí, ¿de acuerdo? Más cosas, temas de procesamiento y de anticipación, ¿vale? Y lo que Peter Berliner llama los errores predictivos, pero están ahí, pero es que está en una edad en la que se pueden disparar. Luego también pasa ciertas cosas, ¿de acuerdo? Esto pasa incluso con adultos. Los autistas adultos te lo cuentan, que hay cierto, en su caso, capacitismo interno, de decir, no me pasa nada, puedo aguantar, puedo estar aquí, voy a disfrutar, porque claro que disfrutan, es decir, si a una persona le gustan las fiestas, aunque le moleste el ruido, pues aguanta, ¿no? Aguanta, dice, porque me compensa, pero ni siquiera a lo mejor piensa sobre ello, esto lo piensa un adulto, un peque de 5 años, pues se emociona y a lo mejor no se da cuenta de que hay una sobrecarga y a lo mejor al día siguiente está hecho polvo. Esto es una cosa que tendrías que analizar. A lo mejor en el momento no está bien, pero quizá a los 2 días después incluso a lo mejor le da un catacroker, le da un meltdown o le da un shutdown, ¿vale? ¿Que no ha pasado? No significa que no esté o que se vaya a manifestar más tarde, como tú bien comentas. Porque puede pasar. Está en una edad que todavía el diagnóstico, por así decirlo, no está cerrado del todo. Esto no significa que no sea atea, ¿vale? No me interpretes así, pero sí es cierto que hasta esos años, 6, 7, a veces es complicado, ¿vale? Sobre todo por el tema de hiperrealismo, tema de inferencias mentales o teoría de la mente, los temas sensoriales, los temas de las funciones ejecutivas, están ahí por formarse a esas edades, 6, 7 años. Por eso algunos profesionales a lo mejor dicen, es muy pequeño para hacer el diagnóstico. Catalina, hola, me gustaría entender mejor a qué te refieres cuando dices en la última publicación de monotropismo que los 2 estados aumentados y de consumo anteriores, no entiendo cuáles, el flujo y la inercia son productos del monotropismo. ¿Podrías explicar un poco este proceso? Si algún ejemplo, pues tendré que revisar porque no me acuerdo. Voy a poner en contexto, porque si no esto no lo vais a entender. De acuerdo, a ver, sobre monotropismo. Monotropismo es una de las teorías explicativas que explica algunos de los procesos más importantes en autismo, como el sistema de procesamiento, el atender a una sola cosa. También se suele denominar procesamiento, yo suelo denominarlo más procesamiento secuencial. Es una cosa que Bill Nelson, que es otro autor que a mí me encanta, lo denomina así, ¿vale? Monotropismo, pues es otra forma distinta, pero al fin y al cabo es lo mismo. No es la tendencia o la preferencia a procesar las cosas de una en una, ¿vale? O a fijarse solo en ciertos detalles. Al final todo parte de Uta Frith y su teoría de la coherencia central, que es lo que recoge absolutamente todo. Pero bueno, que tampoco es nada nuevo. Pero bueno, luego se van desglosando cosas interesantes como esta que he publicado aquí. Aunque la alexitimia, que es esa dificultad para reconocer los estados emocionales propios y ajenos, no se describe para un diagnóstico de autismo, es algo que muchos de nosotros experimentamos. Estoy citando, ¿eh? Algunas personas autistas pueden leer una habitación, recoger la atmósfera, esto es un término muy anglosajón, ¿vale? Como captar la esencia, ¿eh? Pero no reconocen los estados emocionales que se muestran en la cara o en el lenguaje corporal de alguien. Pero este rasgo de personalidad, lexitimia, a menudo está presente en el autismo y tendrá una amplia gama de implicaciones a la hora de interactuar con otras personas. Por ejemplo, ¿qué podría significar si no reconoces tu propio estado emocional o el del otro? ¿Qué podría pensar alguien más de ti si sonríes durante una conversación cuando estás pensando sentirse triste? ¿Cuál es la mejor manera de conectarte emocionalmente si tienes problemas para diferenciar entre estar enamorado y tener náuseas? Los 2 estados aumentados y de consumo anteriores, se refiere a estos, el flujo y la inercia son productos del monotropismo. A ver, lo que quiere decir aquí esto es que cuando una persona en el espectro trata de analizar una situación que es compleja y que una aproximación monotrópica, es decir, secuencial, no es suficiente, puede provocar inadecuaciones. Yo aquí lo ponía, mira, me preguntaba Emilio, ¿qué es un estado de consumo? Y le decía, consumo es cuando procesas de manera politrópica o en paralelo, ¿de acuerdo? Cuando una persona autista se esfuerza porque el monotropismo no le alcanza a adecuarse a esa situación, a esa exigencia del contexto, por ejemplo, en una interacción social en la que pues tiene que inferir estados mentales, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y tiene que decir, vale, esta persona tiene esta cara, pero a la vez me contó ayer que estaba triste porque tenía un familiar en el hospital. Y además hoy he visto que llegaba tarde y le he visto con la misma ropa que llevaba ayer, ¿vale? Ahí hay un procesamiento importante en paralelo, ¿de acuerdo? Pues eso consume, ¿vale? Es un tema de consumo, un estado de consumo para una persona en el espectro que le genera muchísima sobrecarga y muchísimo desgaste, ¿de acuerdo? Y encima, después, hay una inadecuación, porque normalmente la respuesta que se da a lo mejor no es la adecuada, porque en autismo lo que suele pasar también es que el pragmatismo y el hiperrealismo lleva muchas veces a responder cuando en la interacción social o en el contexto social a lo mejor se espera que hagas otra cosa, como por ejemplo simplemente asentir y decir,
oh, qué putada lo que estás pasando, por ejemplo, ¿vale? Entonces, mira, más sobre el monotropismo. Oye, pues causó sensación en lo del monotropismo. Qué bien. A veces cuando pongo tweets y cosas así me pregunto, ¿esto le interesará a alguien? más que a mí. Porque hay veces que, no sé, me quejo, es que tal profesional, no sé qué, bueno, un montón de respuestas. Es que lo que está pasando ahora con la nueva ley esta de apoyo a las personas en espectro, que usted tengo que grabar un vídeo sobre eso con la plataforma que me lo han pedido. Un montón de reacción. Cuando hilas un poco más fino, pues no sé si interesa. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, porque esto es una forma de darme un feedback bastante interesante y bastante real. Venga, Catalina dice, ¿es el monotropismo exclusivo del TEA? ¿Explicaría el monotropismo que haga cosas como coger el móvil de mi pareja y el mío y meterlo en mi bolso, pretendiendo solo coger el mío, sin recordar cuándo lo hice, o eso es más propio del TDAH? A ver, eso es más propio... Eso está, pues según lo está leyendo, está pensando en funciones ejecutivas y atención. ¿Vale? No creo que tenga que ver con una tendencia de pensamiento secuencial, sino con no prestar atención a veces o hacer las cosas de una manera, pues, a lo mejor, seguramente estas cosas te pasen cuando tienes que encadenar acciones y no acciones únicas, que es cuando hay más dificultades atencionales, porque el tema de las funciones ejecutivas y la atención, pues están intrínsecamente relacionadas, ¿vale? No, una sin la otra es muy difícil entenderlas, ¿vale? Entonces, no me parece que esto sea un tema monotrópico y creo que si tienes un diagnóstico de TDAH, esto podría explicarse, ¿vale? Por ese déficit de atención o esas dificultades en funciones ejecutivas, ¿vale, Catalina? No creo que vaya por ahí, pero bueno. Vale, seguimos. Marta Rivera dice por aquí. Niña, 10 años, diagnóstico TEA en centro privado. En CESMIC, diagnóstico rasgos TEA leves. Toma ya, venga, no me mojo. Con 10 años... En fin. ¿Cómo crees que va a ser la valoración del CAT? A ver, cuando hay discrepancia en diagnósticos, ¿de acuerdo? Pues puede haber problemas. A veces incluso sin discrepancia en diagnósticos, te topas con alguien y te dice, pues no, no estoy de acuerdo en estos diagnósticos. Ojo, que me parece muy bien si hace una buena valoración. El no estoy de acuerdo a ojímetro, aunque seas el mejor profesional del mundo, esto se lo decía yo a una familia, aunque seas el mejor profesional del mundo, esa valoración, para mí, no vale un pimiento, ¿vale? Otra cosa es que tú pienses que, o según tu experiencia, pero comparar una valoración que se ha hecho, una buena valoración, no sé las valoraciones que te ha hecho en el centro privado ni en el CESMIC, ¿vale? Si son exhaustivas o no, pero por poco que hayan visto, verán más que si alguien no le hace pruebas. ¿Vale? Esto es una cosa que creo que se entiende, ¿no? Que es lógico, ¿no? Pero, no sé, a mí me ha pasado que han llegado personas con un diagnóstico, según me contaba la familia, pues a lo mejor he dicho, oye, pues me entran ciertas dudas, ¿no? Puedo llamar al profesional que ha hecho la valoración o no, o volver a hacer otra valoración, y a veces, pues se confirma que yo creo que ese diagnóstico pues es incorrecto o no es del todo acertado, o otras veces pues está perfectamente correcto, aunque incluso el proceso, el procedimiento, la metodología no haya sido la que yo considero más adecuada. Pueden pasar muchas cosas. Pero cuando hay disparidad de diagnósticos en los informes que tú acompañas, pues puede suscitar suspicacia en el nuevo profesional que recibe ese informe, ¿de acuerdo? Como os he dicho muchas veces, los diagnósticos son evolutivos y hay que revisarlos y hay que comprobarlos. Y esto no significa que el niño fuese TEA y dejó de ser TEA o lo que sea, no, significa que hay veces que no se puede ver bien hasta ciertas edades. Hombre, con 10 años, bueno, es una niña, con niñas es más complicado. Pero con esa edad, a no ser que sea un caso de estos extremos complejos, que a veces los hay, se debería poder cerrar más o menos un diagnóstico. Ostras, había leído taburete, me ha entrado no sé qué, me ha entrado un escalofrío. No, tabuercete. Dice. Hola, Daniel. Me recomendaron alguna vez, cuando mi hijo era mucho más pequeño, retirar el gluten de la dieta de niños en el espectro para mejorar la microbiota intestinal. Relación intestino y cerebro o simple charlatanería. Estudios científicos, gracias. Ojo, no hablo de cura. Mira, da igual que no hables de cura. No lo digo por ti, Tabuercete. No lo digo por ti. Lo digo por todos esta gente que vive de esto. De comerle la cabeza a los padres pensando que, bueno, no cura, pero algo ayuda.
vamos a ver, yo si no tengo gases, hoy aquí sentado también estaré mejor. No tengo gases, por eso estoy bien hoy. Pero podrías tenerlo y estaría mal, ¿vale? Y estaría forzando y a lo mejor después tengo menos tolerancia a lo que suceda cuando acaba esta sesión, ¿vale? Este directo, ¿de acuerdo? A ver, sí es cierto que hay estudios que demuestran, también hay que analizar esos estudios y la población que elige, ¿vale? Que las personas al espectro tienen más probabilidad de tener ciertos problemas variados, variopintos, a nivel gastrointestinal. Pero coincide casualmente, y muchos de esos estudios lo obvian, que hay un diagnóstico siempre asociado de estas personas de mínimo trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, ¿qué es lo primero? La dificultad que hay a nivel gastrointestinal o la ansiedad, porque eso es determinante. Si eliminamos la ansiedad, esa persona deja de tener problemas gastrointestinales, o por lo menos más allá de lo que puede tener una persona neurotípica sin ansiedad, o con estados de ansiedad o de estrés tolerables, pues yo os digo que sí, que por lo general, en mi experiencia, sí, con la persona en el espectro deja de estar en un estado de ansiedad brutal, está mejor de la tripita. Y esto pasa con todo el mundo, ¿vale? Entonces, esto no deja de ser... Mira, otra persona que se ha hecho miembro. Ya tengo a Sara y a Mariana. Muchísimas gracias. Ahora respondo vuestras preguntas, ¿vale? Este es un problema que es muy grave. Es muy grave el intentar encontrar, aunque no sea cura, Tauercete, aunque sea mejoría. Porque esa mejoría, primero, no sabemos, como digo, cuál es el origen. No sabemos si hay un problema gastrointestinal o hay un problema de ansiedad de base. Pero independientemente de eso, eso es independiente, totalmente y absolutamente independiente, ¿vale? De esos sistemas, de esos procesos que sabemos a nivel neuropsicológico y que sabemos, están demostrados, si hay valoración, estudios científicos de que eso está ahí y que influye enormemente, muchísimo más que cualquier dieta, ¿vale? Entonces, que sigamos buscando de verdad la píldora milagrosa para mejorar, aunque no hables de cura, ya mejorar, es muy fuerte porque estamos perdiendo un tiempo valiosísimo en trabajar de manera efectiva sobre cosas que ya sabemos que están ahí, que sí son ciertas. En fin, y hay, muchas veces pasa también otro factor que estos estudios no tienen en cuenta y que tú averiguas leyendo un poco los resultados de esos supuestos metaanálisis y dices, anda, leches, que este chaval tiene una dieta súper restrictiva. Prácticamente no come nada. Ah, y tiene problemas gastrointestinales. Ah, a ver, volvemos a lo mismo. ¿Y qué le ha provocado eso? ¿Su falta de variedad en la dieta o sus problemas gastrointestinales han provocado que solo pueda comer ciertas cosas? ¿O es la ansiedad? De verdad, son estudios súper contaminados y que encima volvemos un poco a lo mismo, ¿vale? Resolvemos los problemas gastrointestinales. ¿Y qué? ¿Va a mejorar sus funciones ejecutivas? No. ¿Va a mejorar o va a dejar de ser dicotómico? No. ¿Va a ser menos hiperrealista? No. ¿Va a dejar de tener problemas a nivel hiper o hiporreactivos? No. Es decir, si yo estoy nervioso, todo lo que rodea mi forma de ser y de percibir el mundo, porque me duele la tripa, va a afectar. Y por favor, seamos objetivos y seamos serios, ¿vale? Entonces, sinceramente, no perdéis el tiempo en estas cosas más allá de que si tiene una dificultad a nivel orgánico, una intolerancia o lo que sea, pues que sí, ahí sí que hay que actuar, pero si no, en fin. Absurdo, totalmente. No hagáis ni caso a estas cosas. Venga, voy ahora con las preguntas que me han dejado los suscriptores de Instagram y ahora paso a las que tengo por aquí. Venga, me preguntan por aquí. ¿Un perfil antiguo tipo Asperger puede ser no verbal o es poco común? Ostras, muy buena pregunta. ¿Ves? Es que los suscriptores sois la caña. Me hacéis preguntas súper interesantes. No, todo el mundo me las hace, pero esta es una pregunta muy interesante. Un perfil antiguo tipo Asperger, estamos hablando de un TEA tipo 1, ¿no? Tipo Asperger, tipo 1. ¿Puede ser no verbal o es poco común? Según los criterios clínicos, no puede ser verbal. De hecho, hasta hace unos cuantos años, no podía haber ni siquiera retraso o dificultades en la adquisición del lenguaje, que era un criterio clínico del DSM-4 muy polémico entre muchos profesionales que incluso nos lo saltamos un poquillo utilizando para diagnosticar la escala australiana del síndrome de Asperger, que eliminaba este criterio. Posteriormente se eliminó, ¿vale? Porque era muy polémico.
Pero una cosa es que pueda haber dificultad en la adquisición del lenguaje y otra cosa es que sea no verbal. A ver, puede haberlo, pero tendría que haber algún tipo de dificultad asociada, alguna concurrencia extraña de trastorno del habla. Ahí raro, a nivel orgánico, me refiero, no a nivel tanto de procesamiento cortical, sino a nivel de estructura cerebral, a nivel orgánico o articular. Ahí tendríamos que hablar un poquito de esos dos temas, de esos parámetros. A ver, esto es rarísimo, pero puede darse. Y aquí aprovecho para decir, ¿veis la diferencia entre concurrencia y comorbilidad? ¿Vale? Aquí sí que sería una concurrencia. ¿Vale? Estoy pensando en algunos casos, de los casos que documentó Asperger, por cierto, que documentó una serie de casos de adultos brutal. Y creo que sí que había alguno que tenía dificultades, pero no tanto para ser no verbal. Venga, vamos con otra pregunta de mis suscriptores de Instagram. Me dice por aquí, pensamiento dicotómico, hiperrealismo, deseo de invarianza. ¿También altas capacidades? Bueno, aquí entramos en un terreno bastante peliagudo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, las altas capacidades es un constructo que no hay consenso científico sobre. No es como los diagnósticos clínicos. Eso sí están definidos, hay un consenso internacional sobre ellos. Sobre las altas capacidades no hay consenso. Alguno es un constructo que surgió de una forma un poco extraña, intentando pasarlo por un diagnóstico clínico, cuando en realidad era más bien un tema de aprendizaje, por así decirlo. Esto, por ejemplo, lo tratamos en el máster, en el que soy profe de la Universidad Europea. Hay un módulo en el que yo doy de autismo y altas capacidades. Trabajamos esta parte, ¿vale? Las inteligencias de Gardner y tal, los factores G y todas estas historias. Bueno, pues es un constructo que realmente no pasa por los baremos, por así decir, de un diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, estamos asociando dos mundos distintos. Es como, es un crossover entre Marvel y los Pokémon. No pega, efectivamente, es como muy raro, ¿vale? Es algo que dices, sí y no, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base ya decimos, cuidado. Partiendo de esa base, que ya es coger todo el tema con unas pinzas de estas gigantescas, tamaño descomunal. El pensamiento dicotómico no tampoco es exclusivo del autismo. ¿De acuerdo? Se puede dar en otra serie de trastornos y condiciones, como por ejemplo el trastorno bipolar, o también se da en trastorno maníaco depresivo. No es exactamente lo mismo. Personas que tienen tendencias extremas de pensamiento. Ahora, tal como se da en autismo, que va unido con el hiperrealismo, es bastante único. ¿Vale? Pero decirlo que es único, que solo se da exclusivamente, es complicado. Hay una serie de características y de procesamientos que son muy característicos, valga la redundancia, del autismo, y que es difícil que todos ellos se den en combinación, se den en otra serie de condiciones. Hiperrealismo. Tal como se da en autismo, en la forma en la que se da en autismo, no es exactamente igual con el que se puede dar en un perfil de altas capacidades, que obedece a otra serie de conceptos. ¿De acuerdo? Hasta ahí no llega, a lo mejor, esa tendencia a la corrección que se puede dar en altas capacidades, si he entendido que te refieres a eso con el hiperrealismo. El tema de deseo de invarianza, aquí sí que te diría que es más raro que se den altas capacidades, porque el deseo de invarianza tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿de acuerdo? En gran parte, no solo. Y eso es raro que se dé en altas capacidades, a no ser que haya un trastorno de ansiedad, un trauma y esté ahí liándosela y por eso tiene esa tendencia, ¿no?, a la invarianza, ¿no? Pero no sería de las altas capacidades, ya tendría que ver con otra serie de cosas. Entonces, bueno, te diría que no, pero habría que analizar muy bien. Fijaros, o sea, esto es el ejemplo perfecto muchas veces de lo que yo digo cuando hacemos una valoración diagnóstica. Abre un montonazo de posibilidades que hay que indagar y que habría que explorar en un supuesto caso de valoración diagnóstica. Para que veáis que no es tan sencillo, que esto es muy complicado, que es muy complejo, que no se puede hacer ahí en plan de venga, vamos allá, venga, paso estas pruebas, sí, tienes disfunción ejecutiva y te cuesta relacionarte con la gente, venga, pues ya eres autista, ¿no? ¿Vale? Tenemos que ser más rigurosos, ¿de acuerdo? Vamos por la que me han hecho aquí en YouTube. A ver, Sara, ¿dónde está tu pregunta? Me han comentado que mi aversión a ciertos sonidos se llama misofonía. ¿Puedo tener un meltdown tras varios portazos? ¿Cómo podría trabajar esto? Ya que viviendo en comunidad o en entorno urbano, esto supongo que dice, es algo diario. Vale. Bien, la misofonía es un trastorno
que tiene que ver con la tolerancia hasta ciertos sonidos, pero normalmente la misofonía, Sara, está asociada a actos que realiza alguien, ¿vale? No tiene que ver tanto como un sonido que oyes por ahí, ¿vale? Un portazo, por ejemplo, como por ejemplo la misofonía clásica que hay, se da mucho en personas que además tienen o en estado latente o diagnosticado algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, el sonido que se hace al respirar o al mascar, que está muy asociado a la ingesta de alimentos, etcétera, al masticar, no al mascar, bueno, también al mascar chicle, por ejemplo, que puede resultar muy desagradable, ¿no? El masticar con la boca abierta y este tipo de cosas. Tiene que ver más con ese tipo de sonidos. Tema de portazos. Tiene que ver más con posible hiperreactividad, mira lo que tú has dicho, ¿no? O sea, son portazos que no puedo prever. Bueno, entonces, ¿qué es el sonido que te molesta del ruido o porque no lo anticipas? ¿No? Porque pasan de repente. Ahí tendríamos que analizarlo, ¿vale? Pero creo que tiene que ver más con anticipación, hiperreactividad y funciones ejecutivas. También te diría que esto sería interesante que lo trabajases a nivel terapéutico, porque hay diversas estrategias que pueden ayudarte a gestionar mejor y se basan en estrategias de anticipación y predictibilidad. Utilizando el paradigma de mente predictiva en autismo de Peter Vermeulen, por ejemplo, se pueden lograr cosas muy chulas y se puede rebajar muchísimo esa tensión que provoca eso. ¿Vale? Din Dan Don me dice: buenas, Daniel, tengo una alumna de 4 años que muerde a otros niños por satisfacción. Y digo satisfacción porque su rostro así lo demuestra. No sucede en crisis porque le molestan. ¿Cómo trabajarlo? Bueno, a ver, eso de así lo demuestra, cuidado, primero con esa aseveración tan tajante, que no digo que no sea cierta, ¿vale? Normalmente, cuando se producen conductas de este estilo desadaptativas, es porque se han reforzado, de alguna manera se han reforzado. Es decir, cuando un niño pega porque no tiene otra herramienta comunicativa y consigue la atención de todo su entorno, aunque sea para echarle la bronca, lo estamos reforzando, ¿vale? Entonces, cuando se producen conductas de este estilo, lo que hay que hacer es extinguirlas o sustituirlas, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es reforzar mucho la conducta alternativa, ¿de acuerdo? Y extinguir la conducta desadaptativa. Es tan sencillo y tan complicado como eso. En mi experiencia, si lo hacemos bien y de manera sistemática, se cambia mucho antes de lo que nos pensamos. Es decir, si el niño deja de obtener ese refuerzo, primero, puede haber un intento de hacerlo con todavía más ansias, ¿no? O todavía más fuerza, pero si le damos una herramienta alternativa que además reforzamos muchísimo, pues que llame la atención de otra forma, por ejemplo, que no sé, el niño que pega, pues nosotros enseñamos a que en vez de pegar para llamar la atención, pues que des un golpecito en el hombro, porque lo que quería era la atención de otros niños, pues no sabía cómo llamar la atención, ¿no? Pues si reforzamos eso, el niño al final dice: a ver, es que está claro, me compensa muchísimo más hacerlo de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, intentarlo así, ¿vale? Vale, venga, vamos con la de Susana y vamos terminando, si os parece. Hola, tengo una niña de 3 años diagnosticada con TEA1, pero parece que es solo TEA en casa. Los profesores y profesionales que la ven no coinciden. Es una niña buena, hace lo que le piden. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con ser TEA? O estar en el espectro. A ver, esto es algo que es muy común en autismo, que los chavales cambien muchísimo, se transformen de un entorno a otro, ¿vale? Entonces suele pasar varias cosas. En ambientes estructurados o en los que hay mucha carga social, como los colegios o incluso en la clínica, ¿vale? En el contexto de clínica, los chavales se portan muy bien. Y llegan a casa y ¿qué es lo que pasa? Bueno, muchas veces esa falta de estructuración que hay en casa provoca que pues tenga esos estallidos o esas conductas, ¿vale? O ese tipo de sintomatología que es mucho más visible y parece, vale, pues sí, que parece que, ¿no? Que pues tiene una crisis o lo que sea. Puede pasar por varias cosas. Uno, porque hay una falta de estructuración tremenda en el entorno del hogar, ¿no? O puede pasar también o porque en el cole y en ese contexto clínico está enmascarando de manera brutal, está sobrecompensando su forma de ser porque sabe que tiene un perjuicio para ella y no lo demuestra y llega a casa y estalla cuando puede, ¿vale? Pueden pasar por alguna de esas dos cosas principalmente, o por las dos a la vez, ¿vale? Entonces, claro, es muy normal en niños que digan, vale, no, ostras, no parece TEA. De todas formas, ahora te digo una cosa, son 3 años, es muy pequeñita, ¿vale? Normalmente en los perfiles TEA1
empiezan a destacar con dificultades a partir de edades más avanzadas, cuando las interacciones sociales empiezan a ser más complejas y de repente se empiezan a perder. Ahí ya los profesores también se dan cuenta. ¿Vale? Y dicen, pues sí parece que hay dificultades. Aquí esta niña que era tan buena, ¿no? Que sacaba tan buenas notas, ¿no? Y estudiaba, ¿no? Y, jolín, y ahora de repente mira lo que pasa. Bueno, pues esto es normal, ¿vale? Es la característica del TEA y sobre todo estos perfiles TEA tipo 1. Ahí es donde tiene las dificultades, ¿vale? Vale, voy a ver si hay más preguntas por aquí. Sí, mira, Marina, jolín, venga, Marina, me dice, no me dejáis. No pasa nada. Alguien diagnosticado de TDAH, ahora en un proceso de diagnóstico de TEA, ¿ha de acudir a la exploración neuropsicológica habiendo tomado la medicación que toma habitualmente? A ver, el tema de la medicación, en tu caso, que me comentas que es un medicamento característico del TDAH, dependiendo de las cantidades que esté tomando, ¿vale? De la dosis que esté tomando, podría haber una influencia en esa valoración que se está haciendo, sobre todo porque lo está tomando, es una medicación para el déficit de atención e hiperactividad. Entonces, las pruebas a nivel neuropsicológico que busquen medir esas funciones podrían verse contaminadas por esa medicación. Ahora, te digo una cosa. Es lo menos importante en esta valoración, porque precisamente donde actúa esa medicación son en aquellas, principalmente, en tomar esto con muchas pinzas, ¿vale? Con unas pinzas enormes, ¿vale? Con mucha precaución lo que voy a decir. Pero es cierto que principalmente es una medicación para estas funciones a nivel neuropsicológico que no son clave, ni muchísimo menos, para establecer un diferencial entre el TEA y el TDAH, porque precisamente comparten mucho, ¿vale? Una de las cosas que suele hacer confundir más estos diagnósticos es que el tema de las funciones ejecutivas y atención suele haber dificultades. Hay ciertas variaciones, ¿vale? En los procesos atencionales y ejecutivos en el TEA y en el TDAH. Pero no es ni mucho menos el área más importante que tenemos que evaluar en un diferencial entre estos dos diagnósticos. Entonces te diría que no es súper importante. Esto se puede hablar con el médico, ¿vale? O el psiquiatra, que le esté llevando el tema de la medicación, y valorar la posibilidad de hacer una reducción para intentar encontrar un estado más natural, entre comillas, para esa exploración neuropsicológica. Pero yo, por ejemplo, no lo haría. No lo vería lo más importante. Es mucho mejor analizar otra serie de procesos que son más diferenciales entre el TEA y el TDAH, ¿vale? Pero muy buena pregunta, Jolín. Hoy estamos hilando muy fino, me gusta, ¿vale? Así que nada, oye, muchísimas gracias, especiales gracias a... Lo voy a decir los nombres, que esto queda muy chulo. Gracias especiales, bueno, a todos los que estáis aquí, pero gracias especiales a la gente que me ha hecho un donativo, gracias especiales a Lola, a Ana y Maroto, otra vez a Lola, a Catalina 2 veces, a Marta, a Taurcete, que había leído Taurete y me ha dado un repelús, Susuna, joder, madre mía, Susana, Marina y también aquí, ay, madre mía, en YouTube, la gente que se ha hecho miembro, que es Sara, que es Mariana, que es Din Dan Don, también. Oye, muchísimas gracias también a los miembros suscriptores de YouTube, que no voy a decir su nombre, porque como lo han hecho aquí un poco por privado, no ha sido público, pues nada, no os digo su nombre. Muchísimas gracias por las 2 preguntas que me habéis hecho, que me han parecido súper guays. Y nada, familias, mañana probablemente haya un nuevo vídeo. Cristian, como sabéis, que es una persona en el espectro, me está realizando las ediciones de los SOR. Mañana habrá algún nuevo vídeo probablemente. El sábado voy a Spali, grabaré la jornada, a ver lo que puedo, a ver cómo me organizo con el tema de los micros y todo ese rollo, mi ponencia, esas cosas. Grabaré un nuevo blog para que lo edite, haga una super edición de estas, Cristian, de nuevo. Si no habéis visto todavía el último blog en Alicante, os recomiendo que lo veáis solo por la edición que ha hecho Cristian, que es magnífica, es un plan cinematográfico total. Así que nada, lo dicho, familias, muchísimas gracias, descansad, estamos en contacto y vamos hablando. Chao.